Buenas noches equipo, ¿cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos. Vamos, denme un segundito para ubicar el curso, seguir viendo el contenido. Por acá viene Lenny Matos. Líderes, dudas, aclaraciones sobre los puntos vistos la semana pasada. Me gustaría escucharle un poquito sobre eso, ver si tienen alguna duda o aclaración sobre lo que vimos la semana pasada. Nada complejo, no hay complejidad. Pues no. Ah, bueno, pues me alegra que todo haya Bastante fluido simple bien. hasta ahora, bastante simple. Muchas gracias, Héctor. Bueno, miren, ya esta semana, el día de ayer, se habilitaron las unidades 2 y 3, que son las unidades que vamos a estar viendo el día de hoy. Básicamente, no sé si han podido visualizarlas. Vamos a trabajar con ordenado y filtrado, perdón, formato fuente, alineación y números y fechas. En este caso, esto es formato. Bien, el formato de alineación y demás. Y en la unidad 3 vamos a estar viendo los operadores. Operadores de fórmulas, de concatenación, aritméticos y el uso de las funciones. Es parte de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Bien. Entonces, como saben, ya tenemos por acá el contenido de la parte teórica que deben ir revisando, tanto de la instrucción como de la guía. En cuanto al foro de la unidad, deben trabajar específicamente cuál sería el uso de las listas personalizadas. Y ya veo que aquí muchos de ustedes han hecho sus aportes. Muy bien, wow, muy buena participación para ser abierto el día de ayer. Entonces, básicamente en la guía se detalla los pasos a dar para lo que es el crear su propia lista personalizada. Su propia lista personalizada. Entonces, importante que sigan esos pasos y que en base a esto den la respuesta en el foro. Voy a mostrar la lista personalizada por acá. Estos son los pasos. Menú archivo, luego se van a opciones, avanzadas, y en el lado derecho bajan un poquito y aquí tenemos modificar lista personalizada. La lista personalizada, le van a decir aquí nueva lista. Y acá debajo van a insertar su lista separada por coma. Separada por coma. Y una vez presionen agregar, él les va a eliminar las comas y lo va a poner uno debajo de otro aquí. Y aquí se va a mostrar la lista tal cual como se ve acá. Ya cuando usted entonces inserte padre y haga el arrastrado hacia abajo, entonces se va a mostrar la lista que usted acaba de crear. Bien. Entonces, acá, muy importante, si se fijan, parte de lo que vimos la semana pasada del arrastre y de los patrones de los números, lo vimos ahí en la guía a modo general en la introducción. Pero aquí les muestra el tema de las combinaciones de tecla. Bien, las combinaciones de tecla con el teclado que podemos ir ejecutando. Y aquí vemos la ejecución, lo que hace cada una de esas combinaciones. Muy importante. Pero también es importante que sepan que esas combinaciones de tecla pueden variar dependiendo del idioma de su Excel. Si su Excel está en español, va a funcionar perfectamente con estas combinaciones la función que usted haga. Pero, por ejemplo, si está en inglés, lo que usted, en vez de utilizar control G, va a utilizar control S, que es save, lo que significa inglés es en inglés. Lo que significa guardar en inglés. Bien. Entonces, muy importante que sepan esos puntos. Vamos a ver, ya por aquí vamos viendo los diferentes tipos y formatos de celda. Eso lo vamos a ver ahora en la actividad práctica. Entonces,
el audiovisual de la unidad, que está por acá disponible, al igual que los demás en las siguientes unidades que vamos a estar viendo. Están por acá. Y según vayamos avanzando, vamos a ir viendo los demás. Por aquí tenemos la actividad como tal que van a desarrollar. Esta actividad tiene mucha información y lo que busca precisamente es que ustedes conozcan el uso de las funciones básicas. Aquí tenemos 3 hojas en las cuales vamos a trabajar. En la primera, aquí tenemos la instrucción y aquí tenemos el rango de datos en el cual vamos a trabajar. Por ejemplo, ya sabemos identificar cuál es la celda que me dice en el texto que está en A1, que es este que está aquí. Yo debo decirle aquí la fuente que va a ser Arial Black. Cuando hablamos de la fuente, hablamos del tipo de letra. Todos estos son tipos de letras que yo puedo utilizar. Lo puedo buscar, seleccionar, y en cuanto al tamaño del texto, aquí me dice el tamaño. 14. Si es un número impar, lo puedo insertar directamente arriba y presionar Enter. Luego nos dice un negrita y un color del texto azul. Aquí yo puedo seleccionar la negrita. No se nota en el texto, porque estamos utilizando un texto grueso. Y nos pide por acá la letra azul. Aquí la letra la podemos seleccionar. Aquí el color en la A. Y el color celeste de relleno lo seleccionamos acá en la latita. Bien, algo así. Ya luego nos pide que centrar el respecto al ancho de la tabla. Si se fijan, el ancho de la tabla es este que está acá. Para hacer esto vamos a utilizar la función que se llama combinar y centrar. Esa función que se llama combinar y centrar permite que yo unifique todas estas celdas, convertirlas en una única celda y centrar el contenido en base a esa nueva celda. Ya sin importar donde yo haga clic, esa celda se va a llamar A1. Ya luego nos pide inclinar en un ángulo de 10 grados. Para yo inclinar ese texto, amplío un poquito el alto de la fila. Voy a hacer un clic derecho en la fila. Voy a seleccionar aquí el formato de la celda. Y aquí voy a seleccionar en este cuadro que me aparece, alineación. En alineación yo tengo aquí el campo de orientación, el cual me permite ordenar en base a 90 grados, más 90 grados o menos 90 grados. Pues aquí yo le digo que son 10 porque fueron 10 que me pidieron. Acá me pidieron 10. Y yo voy a presionar acá aceptar. Y ya aquí debemos tener, perdón, no tenía seleccionada la celda. De celda, 10. Ahora sí. Bien, entonces aquí yo puedo trabajar hasta para tener un texto de manera vertical. Un texto de manera vertical sin mayor dificultad. Luego por acá se les pide que al encabezado de la fila 3, y así podemos ir nosotros colocando un fuente de tamaño 13. Bien, 13, aquí yo lo puedo insertar directamente. Cursiva, negrita, aquí yo puedo ir jugando con esto. Centrado horizontalmente. Muy importante esto. En Excel manejamos 2 tipos de centrado. Bien, aquí tenemos la alineación horizontal. Quiere decir que la alineación es en base al eje del horizonte. Izquierdo, centro y derecho. Bien. Y yo puedo hacer ese tipo de alineaciones. Bien. Pero aquí arriba yo tengo la alineación vertical. Abajo, en centro o arriba. Entonces aquí yo puedo seleccionar si lo quiero arriba, en el centro o abajo. Bien. Entonces, este es el único que tiene esa funcionalidad. Word no lo tiene, creo que PowerPoint tiene algo parecido. Entonces, aquí les pide que sea centrados horizontalmente. Entonces debería estar aquí.
color de texto rojo y relleno rosado. Si se fijan, la idea es que vayan probando las funciones, que vayan viendo cómo se utilizan y qué resultado obtienen. Bien. Luego le pide que desde A4 a F20 sea centrado de forma vertical y fuente Arial. De forma vertical y fuente aquí Arial. ¿Qué logramos con esto, señores? Cada vez que usted hace estos pasos, ya aquí queda grabado esa ejecución que usted hizo. Arial 11 centrado vertical. Me coloco acá y me dice negrita cursiva calibrí 13. Me coloco acá y me dice negrita Arial Black 14 combinado y centrado. ¿Lo ven? De esta forma, cuando ustedes compartan su actividad práctica, yo puedo saber cuáles fueron los pasos que ustedes dieron. Bien, entonces, muy importante. Otro punto importante es acá, la parte de ajustar texto. Y nos habla específicamente de las celdas A22 y B22. Si se fijan, la celda A22, aquí solamente me dice responsable. Pero en la barra de fórmula me dice de la selección. Aquí solamente me dice Blanca Torres, pero aquí me dice Blanca Torres. Bien, entonces acá yo puedo seleccionar ambos. Pues si yo amplío acá el ancho de la columna para que se muestre ese texto, a la hora de que yo vaya a archivo, imprimir, miren cómo se desplaza el contenido hacia la siguiente hoja. Yo no quiero que eso pase. Entonces, ¿qué yo hago? Utilizo el espacio que me queda hacia abajo. Aquí lo voy a utilizar con esta función que se llama ajustar texto. Miren cómo se modifica aquí el alto de la fila. No se afectó el ancho de la columna y se muestra toda la información. Y aquí yo simplemente centralizo y ya yo tengo la información correctamente. ¿Se entiende bien esta parte? Sí. Excelente. Entonces, si continuamos por acá, aquí tenemos la aplicación de los bordes. Como ustedes saben, estas cuadrículas son imaginarias. A la hora de yo venir aquí al archivo, imprimir, vemos que no se visualizan cuando yo voy a imprimir el documento. Bien, entonces, yo puedo acá seleccionar mis cuadrículas, mis celdas, y aplicar en el menú inicio el borde de mi preferencia. Si lo quiero en todos los lados, aquí lo puedo aplicar. O si quiero un borde específico, puedo venir aquí debajo donde me dice más bordes y seleccionar incluso mi propio estilo de trazado, si lo quiero doble línea, línea gruesa, entrecortada y demás. El color que yo quiera y en qué parte de la tabla yo lo quiero colocar, si en el contorno, que es la parte exterior, o en la parte interior, o en alguna fila específica de la selección, en la parte de abajo, de la celda, en el centro, y así sucesivamente. Lo voy a colocar en el contorno, miren aquí cómo se muestra en la vista previa, y ya simplemente aquí le doy a aceptar, y se muestra acá. Bien, entonces, por último, ya aquí me dice el tema de la sangría, aplicar la sangría, y es que si tenemos que darle una cantidad de espacios a esta lista de sucursales que tenemos acá, si lo voy a hacer celda por celda, a dar 5 espacios y 10 espacios, tengo un mayor riesgo de cometer un error, que si selecciono todas las celdas y aquí le voy dando la sangría, la voy aumentando o la voy disminuyendo. Bien, pues se le hace al grupo completo que ya tenga seleccionado. Bien, entonces, en cuanto al formato de los números, básicamente aquí la idea es que ustedes conozcan ya los diferentes formatos que trae Excel. Si se fijan, vamos conociendo de aquí hacia acá para que ustedes conozcan las herramientas más utilizadas, las básicas. Bien, por lo regular, Excel
trae un tipo de datos que se llama el formato general, es este que está aquí. La idea con este enunciado aquí arriba es que usted vaya aplicando el formato que se le solicita aquí, por ejemplo, estilo de millares. Mírenlo aquí donde él lo puso. Y ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Si se fijan, en la barra de fórmula sigue mostrándose el valor numérico. Y acá se va mostrando la coma separadora de 1000 y los puntos decimales. Básicamente, el formato seleccionado es un enmascaramiento. Bien, visualmente se ve de una forma, aunque detrás solamente está el texto. Muy importante, ese tipo de formato yo lo puedo aplicar hasta celdas en blanco, que todas son de formato general también. Si yo le aplico acá un estilo de millares, no va a pasar nada, pero cuando inserto un valor, que presiono Enter, entonces ya me muestra ese enmascaramiento. Entonces, básicamente aquí la idea es que ustedes vayan aquí viendo la contabilidad, por ejemplo, viendo acá las monedas y viendo cuál es la diferencia entre uno y otro. Bien. Se fijan aquí contabilidad, se muestra el símbolo un poquito separado y en moneda se muestra el símbolo pero más cerca. En porcentaje, por acá, podemos también seleccionarlo por acá. Y las fracciones también podemos irlo viendo por acá, las diferentes fracciones. Ya en la parte personalizado con texto, yo puedo seleccionar acá más formatos y aquí me da la opción de yo ver las formas avanzadas de estos valores, por ejemplo, de contabilidad. Si vengo aquí a contabilidad, puedo ver que yo puedo incrementar las posiciones decimales e incluso cambiar el símbolo de moneda. Bueno, y así por cada uno de estos yo puedo ir haciendo los cambios, viendo funciones avanzadas. Moneda, por ejemplo, aquí tengo varias y demás. En personalizada, ¿qué es lo que me está pidiendo? Aquí yo puedo jugar con esto, señores. Esto es un mundo de funciones nuevas. Por ejemplo, aquí me dice personalizado con texto. Aquí yo puedo decirle, abro con comillas dobles, con Shift 2. Aquí puedo colocar el valor es los puntos espacio. Si se fijan, aquí arriba no me muestra el texto. Pues todo texto que se vaya a escribir acá debe ser insertado entre comillas dobles. Bien. Entonces, cuando cierro mi comilla doble acá, entonces aquí se me muestra el valor. ¿Ven? Incluso dejé un espacio entre los puntos y este espacio de aquí, precisamente para que ese espacio se mostrara luego acá. Entonces, aquí yo le digo símbolo de peso, símbolo de número, símbolo de número. Y aquí puedo ver cómo se empieza a mostrar el valor 5, que es el primero que tengo en la celda. Si le digo aceptar, ya ese valor se me muestra en todas las celdas, ¿ven? Pero si vemos la barra de fórmulas, solamente tengo el valor numérico. Bien, solamente tengo el valor numérico. Ahora, si yo quisiera llevar esta funcionalidad a una utilidad, por ejemplo, ¿qué valores nosotros utilizamos en nuestro día a día que están estandarizados? Valores que nosotros, o datos que nosotros utilizamos en nuestro día a día. ¿Quién me dice un dato que usted utiliza en su día a día que usted entiende que tiene un estándar y que es común en todos los demás? Vamos a ver. ¿Qué La dato, fecha. valor? La fecha. Puede ser la fecha, sí, pero vamos a ver otro más, uno que sea personal. Uno que sea personal. Que tenga un estándar y sea común con todos los demás. O sea, que prácticamente es la misma estructura, pero varían en los valores o en los dígitos. Ta, 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 ta. Vamos a ver, César, Carla, La Adunis. fecha de nacimiento o de cumpleaños. No, pero es que, bueno, aunque cada quien tiene una fecha de nacimiento, pero es el formato.
es el correcto. Pero las fechas las tengo aquí. Lo que pasa es que no quiero utilizar las fechas por eso, porque la tengo aquí en la próxima. Pero está bien, vamos a hacerlo de la manera siguiente entonces. Vamos a tomar en cuenta quizás los números telefónicos. ¿Sí? Los números de cédula pueden ser otros. Y si vamos a un ambiente corporativo puede ser el número de RNC. Y como que ya tiene una estructura, ¿bien? De cómo se debe colocar y dónde lleva el guión y cuánto número tiene antes y así sucesivamente. Si tuviésemos la necesidad de nosotros digitar 10.000 números telefónicos, una herramienta como esta sería muy valiosa. Porque yo a esta columna le puedo agregar una estructura personalizada que indique, bueno, mira, primero tenemos un paréntesis, que el paréntesis va a pasar tal cual. Luego vas a tener 3 números dinámicos, que va a ser el que él coloque ahí. Esos números representan el código de área. Luego cierras el paréntesis, ya ahí se cerró el paréntesis del código de área. Luego llevas un guión, que ese guión también pasa igual en el enmascaramiento. Luego 3 dígitos numéricos más, que representa el 565 o 577. Y por último, los 4 valores numéricos, que es la secuencia de los números de ese sector. Cuando le presionas Enter, aquí no vas a ver nada, porque precisamente no hay ningún valor agregado. Pero si tienes que insertar el 809-556-8855, cuando presionas Enter, ya tienes ese enmascaramiento ahí colocado. 849, ya tienes ese enmascaramiento. No tienes que preocuparte por los paréntesis ni por los guiones. Preocúpate por insertar el valor numérico que es necesario para que se guarde esa información. Bien, entonces esto lo logramos con el formato personalizado. Ya en el formato fecha, tenemos 2 tipos de formato en fecha. Fechas cortas y fechas largas. Aquí tenemos las fechas cortas, que son estas que están acá, y las fechas largas, que son estas que están acá. Ya en este escenario se les pide a ustedes que con el formato personalizado solamente muestren los días, solamente muestren los meses y solamente muestren los años. Por ejemplo, en este caso donde solamente se mostrarían los días, yo iría al formato personalizado y acá les diría que solamente me mostrara los días. Elimino lo que representa aquí los meses y los años. Bien, y se muestran los días. Si quisiera los días abreviados, en vez de agregar 2D al formato personalizado, agrego 3D al formato personalizado. Entonces, acá digo 3D, perdón. Bien. Y aquí me diría Loom, Mar, Nier, Web, DOM. Bien. Igual acá, si lo quisiera completo, entonces aquí sería lo siguiente. Más formatos personalizados. Y aquí en vez de 3D serían 4D. 4D. Si se fijan, según voy navegando en la fecha, en la barra de fórmula se me muestran la fecha completa. Pero en lo que se está mostrando solamente se muestra el valor del día de la semana en el cual estamos invocando. Bien. Entonces, básicamente aquí ustedes van a tener que sustituir la D de día por M de meses y acá la D de día por la A de años o la Y de year si estuviese su idioma en inglés. Bien, entonces de esa manera funciona. ¿Alguna duda o aclaración con estos puntos? Vamos bien. Todo bien, todo bien. Ok, entonces, con relación al tema de las unidad 3, en el cual vamos a ver el tema de funciones y fórmulas, importante, aquí no es lo mismo una función que una fórmula.
¿Quién me puede decir diferencia entre una función y una fórmula? ¿Quién me puede decir diferencia entre una función y una fórmula? Piensen en diferencia entre una función o fórmula. Bueno, una función está predeterminada y una fórmula se puede crear, aunque hay fórmulas que están también predeterminadas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, don Héctor. Y efectivamente, las funciones ya están predeterminadas, ¿bien? Se pueden crear funciones. De hecho, en Excel avanzado creamos funciones programadas como si fueran macros, ¿bien? Y básicamente una función es un conjunto de fórmulas que podemos crear. Por ejemplo, si yo acá digo, bueno, esta no. Si yo por acá digo que el promedio de estos dos valores, si yo lo quiero calcular manualmente, matemáticamente hablando, ¿cómo yo lo pudiera calcular? Yo diría, primero sumo esos dos valores, ¿verdad? Que son este valor, vamos a decir aquí igual, que es el símbolo de cálculo de Excel, este valor más este valor. Aquí tengo el resultado, que son 190. Y luego, este valor que está aquí va a ser igual a este valor entre la cantidad de valores sumados, que son 2, ¿verdad? Aquí tengo el promedio, que son 95. Pero tuve que hacer dos fórmulas, tuve que hacer dos cálculos. Primero sumar y luego dividir el resultado entre la cantidad de valores sumados. En una fórmula yo tengo que hacer eso manualmente de la forma que sea necesario. Mientras que ya en una función yo tengo una función que se llama promedio. Bien, y eso lo vamos a ver en un ratito. Y ya viene preconfigurado. Entonces, muy importante, esta guía, señores, si ustedes quieren guárdenla, pues hay información muy importante aquí. Fórmula de esta forma, función de esta forma. Excel tiene un poco más de 400 funciones que pueden invocar a través del símbolo insertar función. Bien. Y aquí les voy mostrando paso a paso cómo ir visualizando y los diferentes operadores que pueden utilizar para lo que son las fórmulas y funciones. Les recomiendo aquí que le den una leidita. En cuanto al material audiovisual, aquí tenemos diferentes, un material para cada hoja. En la actividad tienen 3 hojas que deben ir desarrollando. Cada uno de estos audiovisuales está relacionado con cada una de esas hojas. Se fijan, aquí tenemos los operadores aritméticos, los operadores de concatenación y las funciones. Entonces, cada uno de estos audiovisuales va orientado específicamente a esas tareas que deben ir desarrollando. Entonces, básicamente, una fórmula es una secuencia de valores constantes, referencia de celdas, funciones y operadores y generan un resultado. Pueden ser de tipo aritméticos, pueden ser de comparación, pueden ser de concatenación. Y aquí nos da un ejemplo de cómo sería una fórmula si yo la tengo invocando el valor de una celda por un valor estático, que es un valor numérico, y luego por un valor porcentual. Bien. Aquí vemos los operadores básicos más utilizados. Y básicamente esta tarea de los operadores aritméticos deben utilizar el operador que les indique aquí arriba. Bien, entonces, por ejemplo, si aquí les dice igual, si les dice que suma, ya saben que vamos a sumar el sueldo bruto más el incentivo. Presiono Enter y ya yo tengo este valor aquí. ¿Se acuerdan el arrastre que hicimos la semana pasada para ver el comportamiento del patrón numérico? 1, 2, 0, 5, 1, 1. Ya aquí, cuando yo tengo esa fórmula aquí colocada y hago este arrastre, él va haciendo el cálculo en base a las siguientes líneas. De esa manera yo tengo aquí una referencia que va relacionando la siguiente fila, la siguiente fila y la siguiente fila. De esa manera no tengo que hacer yo manualmente todas las operaciones. Bien.
Igual aquí, si lo hacemos, igual, el valor, el descuento va a ser en base al nuevo sueldo bruto. Vamos a utilizar aquí el valor, el operador de porcentaje. Este valor, asterisco, el 2.5%, como dice aquí. Este valor que está acá. Y aquí coloco este valor. Bien. Igual si fuera el 3%, entonces podría yo hacerlo igual, este valor, por un 3%. Aquí vamos a hacerlo diferente. Aquí vamos a colocar un 3% aquí arriba. Bien, ¿por qué? Porque lo siguiente, miren, aquí yo coloqué el 2.5% directo en cada una de las celdas. Si mañana ese valor porcentual sube, yo tengo que hacer el cambio manualmente en cada una de esas celdas. En este caso, yo voy a tener una celda de control en la cual el valor porcentual va a estar acá. Y yo le voy a decir aquí, igual a este valor por este valor que tengo acá. Cuando presiono Enter, ya aquí tengo mi valor. Pero si arrastro, que fue el mismo ejercicio que hice ahorita, ya puedo ver que aquí me da 0, porque cuando se corrió acá, se corrió aquí también. ¿Sí? Entonces, ¿qué yo hago? Aquí, en la celda que yo quiero que se quede fija, que es esta que está acá, en la fórmula, la que está aquí arriba, yo le voy a insertar acá adelante un símbolo de peso delante de la H y delante del 1. Eso se le llama fijar la celda. Para que cuando yo haga el arrastre, él se quede mirando el H1, aunque el E5 vaya bajando al E6, al E7, al E8. Bien, de esa manera, cuando yo arrastro los valores, entonces él se queda posicionado viendo este valor acá arriba. ¿Lo ven? Aunque esté viendo aquí este de aquí abajo. Si mañana ese valor porcentual aumenta a 4%, cuando yo presione Enter, todo esto de aquí va a cambiar y se actualiza automáticamente. Bien, entonces ese concepto se llama las celdas, fijar las celdas o funciones relativas o absolutas. Bien, entonces ustedes deben realizar, utilizando los operadores, los demás aquí debajo. Y en cuanto a las funciones, aquí vamos a utilizar las funciones que también son las que van a utilizar acá. Básicamente, la función de concatenación aquí les pide que deben concatenar el nombre y el apellido, que son estos dos. Y, muy importante, a la hora que ustedes van a invocar la función, la celda debe de estar ubicada donde ustedes quieren que caiga el resultado. Yo quiero que el resultado caiga acá. Voy a venir acá, insertar función. Y aquí tengo el buscador de funciones, el cual tiene varias partes. Puedo buscar, aquí tengo las de uso reciente, las que he utilizado recientemente. Aquí puedo decirle que la busque por categoría, o si la quiero buscar todas, buscarla en orden alfabético. Y acá puedo seleccionarla, y si tengo más o menos una noción de cómo se llama, puedo decirle aquí conca, le digo al botón ir, y aquí me dice todas las funciones que traen ese nombre aproximadamente. Cuando me voy desplazando entre una y otra, me va diciendo la breve descripción de lo que hace esa función. Una función básicamente tiene una tarea. Yo le entro los argumentos de entrada y ella me da un resultado. En esta ocasión, la función concatenar une varios elementos de texto en uno solo. Si le digo aceptar, me dice, ok, ¿cuáles son los elementos que tú quieres que yo una? Ah, bueno, mira, yo necesito que tú me unas a Colón. Y aquí abajo tú me vas a colocar un espacio, pues el espacio. Aquí, él me le va a colocar las comillas dobles automáticamente porque es un simple espacio. Y acá, colócame a Colón. Viene aquí como se ve en la vista previa. Y si le doy a aceptar, ya él automáticamente se muestra aquí. Y si le doy doble clic acá, él automáticamente se autocompleta hasta acá, haciéndome la combinación de todos los demás. Si me pide, por ejemplo, que forme una oración,
acá. Entonces yo puedo decirle aquí, insertar función, concatenar, y aquí entre comillas doble puedo indicar el año de nacimiento de, aquí coloco las comillas dobles, miren aquí cómo me lo va mostrando. En el próximo ítem coloco aquí un clic donde ya traje este nombre, mira aquí donde me dice José Colón, y aquí debajo, entre comillas dobles, indico espacio es espacio. Este espacio lo dejé aquí delante para que se separara de Colón, y el espacio luego de es para que se separe del año que voy a insertar en el siguiente argumento aquí abajo. De año, y miren cómo me dice aquí, el año de nacimiento de José Colón es 1978, que es este que está aquí. Si le digo aceptar, ya eso está concatenado, y si aquí le doy doble clic, entonces él me emite el año de nacimiento de cada persona con su respectivo año. Bueno, entonces, básicamente, este es el uso que tienen que darle a esta función, ¿bien? A estas funciones que tenemos por acá. Ya, por ejemplo, para el caso de la función, aquí, nos da ya la breve definición de que una función es un tipo de operación que tiene una estructura determinada por el programa y que Excel cuenta con más de 400 funciones. Aquí nos informa sobre la sintaxis de la función, el argumento de entrada y los separadores. Bien. Vamos a ver ese tema de los separadores ahora. Pues si aquí, por ejemplo, yo invoco la función suma, y la idea de esto aquí es que ustedes vayan invocando cada función, acá, cada función de la que se les va pidiendo. Entonces, por ejemplo, función suma, acá, la busco por acá, función suma, y aquí selecciono los argumentos. Son estos que están acá, siempre van a hacer esto, la diferencia es la función que van a utilizar. Por ejemplo, esta me dice la función suma, otra me dice la función max, otra me dice la función min, la max identifica el valor máximo, la min identifica el valor mínimo, y así sucesivamente. Entonces, si se fijan aquí, yo tengo, cuando le doy doble clic, me presenta la función suma, el valor y un 2 puntos. ¿Ven? El 2 puntos significa desde, el 2 puntos significa hasta E3. Bien, de E5 hasta E3. Ese es el rango de suma que se va a utilizar. Ahora, si yo tengo valores que no están secuenciales, por ejemplo, aquí tengo un 5, aquí tengo un 2, y aquí tengo un 4, un 8, y tengo que invocar la función suma para que me sume esos valores, entonces aquí yo puedo ir diciéndole, bueno, mira, aquí tú me vas a poner este, aquí me vas a poner este, y aquí me vas a poner este que está acá. Bien, si se fijan, aquí tengo el resultado, y son el 15 en este caso. Pero si veo la función, en vez de tener un 2 puntos, tengo un coma, una coma. Bien, esa coma quiere decir, súmame F6 y G10 y F14. Bien, entonces, esa ahí es el separador de argumentos, del cual se detalla acá y que indica que si en el caso de que su sistema esté en inglés, en vez de ser una coma, usted va a utilizar un punto y coma. Cuando tenga la necesidad de utilizar una función, realizar una función de manera manual. Más adelante, en Excel intermedio, ustedes van a ir haciendo fórmulas manuales, funciones manuales, un poco más profundas, funciones anidadas, que dentro de una función se invoca otra función. Y en ese escenario van a tener que utilizar este tipo de ambientes. Bien, líderes, entonces, en base a eso, sí, adelante, Sí, le escucho. nada de lo que usted dijo sobre las funciones se estaba visualizando. Wow, ¿por qué no me lo dijeron con tiempo?
Así no lo teníamos que hacer nuevamente. Vamos a hacerlo nuevamente. Ahora sí se visualiza. Ahora sí, pero lo que Ok. pasó es que parece que se frizó la pantalla. Ok, entonces, esta parte de Yo las lo funciones estaba son... viendo, parece que es ella, porque yo lo visualizaba. No, Esta porque parte, inclusive a él se le frizaba su internet y las palabras de él salían cortadas. No, verifica Elba tu internet porque yo lo estoy Es tu viendo internet, perfectamente Elba. bien. Sí, y yo Sí, también. porque yo lo vi bien y lo escuché bien. señores, díganme la verdad, cuidado si que ustedes no quieren que yo repita, ¿eh? Yo No, lo lo Está puedes bien, repetir porque ella no lo vio, pero nosotros, por lo menos yo una. visualicé todo bien. Yo soy una. Sí. Está bien, no hay problema. No, lo puedes Bueno, repetir, claro está. Porque soy la Elba, única. bueno, mira, básicamente, de todas formas, Elba, en lo bueno que el encuentro está siendo grabado y que como quiera va a estar bien en la grabación. Pero básicamente, ahora sí se está viendo, ¿vale? El movimiento. Elba. Sí, sí. Bueno, básicamente el uso de la función, aquí lo que hicimos fue mostrar la diferencia entre el dos puntos, que en este caso es desde hasta, cuando se utiliza un rango de valores de manera secuencial para la función, y la diferencia acá cuando utilizamos la misma función, pero con argumentos salteados. Bien, asumiendo que quizás en esta posición tenemos valores de texto que pueden entorpecer yo hacer una selección total de todos los datos numéricos. Bien, entonces en este caso se utilizaría seleccionar cada una de las celdas como si fuese un argumento. Por ejemplo, si vengo acá, vamos a ver aquí cómo introduje los valores de las celdas en cada uno de los argumentos, en vez de hacer un único rango de suma, como el que hicimos acá. Bien. Y estábamos dándole una razón de ser a la coma que tenemos aquí. Bien, esa coma significa y súmame este valor y este valor y este valor. En cuanto a los argumentos, a los separadores de argumento, decíamos que cuando tengan que hacer funciones anidadas más adelante en Excel intermedio, van a utilizar los que tengan su sistema en inglés, el punto y coma, a diferencia de la coma que se utiliza hoy en día, pues en inglés cambia tanto el nombre de la función como los separadores de los argumentos. Bien. Entonces, en cuanto a la concatenación, utilizamos la función concatenar acá para unificar tanto el nombre y el apellido, como en este caso, una oración que formamos acá con el nombre y el apellido y el año de nacimiento de cada persona. Lo hicimos con este ejercicio acá y la función concatenar. De todas formas, como les había dicho anteriormente, aquí tenemos material adicional que pueden utilizar, que les va guiando paso a paso en la realización de las actividades. Y esta actividad deben agregarla acá en el coloque aquí de la actividad de la unidad 3. Como foro de la unidad 3, tienen aquí que participar, ya veo que hay algunas participaciones, sobre los tópicos de la inserción de funciones, de fórmulas y el orden de los operadores que deben ir agregando. Bien, Gracias. no sé si tienen alguna duda o aclaración que quieran que les aclare con relación a estos puntos de las unidades 2 y 3. ¿Estamos bien? Ok, entonces vamos ahora brevemente a pasar la asistencia para cerrar el proceso del día de hoy. Un momentito. Por acá tenemos a
Lisbeth Acosta. Está por aquí, Lisbeth. Sí. Aduni Cuevas. Sí, por aquí estoy. Berenice Canela. Berenice Canela. Carla Cabrera. Aquí estoy presente. Carla Cabrera. Ok. Carlos Peralta. Carlos Peralta. Cindy Milletti. Cindy Milletti. Christopher Castillo. Christopher Castillo. Dilcis Nolasco. Dilcis Nolasco. Elizabeth Pozo. Elizabeth Pozo. Presente. Presente. Elba Ramírez. Elba Ramírez está por aquí. Emmanuel Marte. Aquí estoy. Emmanuel Marte. Manuel, no está por aquí, Manuel. Erika Santana. Erika Santana. Es Liani la Antigua. Liani la Antigua. Héctor Victorino. Presente. Gracias. Heidi de la Cruz. Heidi de la Cruz. Jennifer Rodríguez. Jennifer Rodríguez. Joan Bencosme. Joan Presente. Bencosme. Presente. Ok. Jonathan la Antigua. Presente por aquí. Gracias. José Montero. José Montero. Julio Álvarez. Por aquí estamos, presente. Lenny Matos. Presente. María Rodríguez Mejía. María Rodríguez. Presente. Gracias. Maribel Morel. Maribel Morel. Ella dio una excusa que venía de camino. Ah, ok. Marinelda Conce Rosario. Aquí estoy. Nelfi Acosta. Aquí estoy. Nelfi Acosta. Gracias. Nicauli Valdés. Nicauli Valdés. Nicauri Pérez. Nicauri Pérez. Suheidi Grazal. Presente. Suheidi Grazal. Vladimir Martínez. Vladimir Martínez. Valquiria Tejeda. Valquiria Tejeda. Yailin Pérez. Yailin Pérez. Jerica de la Cruz. Presente. Gracias. Jerry Rodríguez. Presente. Yodalin Quesada. Yodalin Quesada. Y Yuleisi Almanza. Yuleisi Almanza. ¿Alguien faltó por mencionar? Bueno, pues nos fuimos con esta evaluación. Líderes, muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Cualquier duda o aclaración, ya saben que estamos por acá para asistirles. Y a partir de mañana, el encuentro grabado va a estar en la plataforma. Una cosita. Ajá. El video que había pedido por el problema de que no podía borrar las líneas, yo se lo llegué a enviar al correo, pero no sé si lo llegó a ver. Y se lo dejé en mensaje también. De la primera clase que había una persona que no podía borrar las líneas. Sí, discúlpeme que yo no le respondí. Yo lo vi, pero no le respondí porque fui como muy rápido. Lo vamos a compartirlo por el grupo. ¿Usted lo tiene disponible, que se lo pueda compartir? Si no, yo lo busco en el correo nuevamente. No, ya lo borré. Para fin y al cabo, el problema era así, de igual manera que al seleccionar, te presionan control antes de seleccionar las líneas
ya haber habido seleccionado una casilla o columna anteriormente. Entonces, como no se pueden borrar Sí. dos líneas a la vez y una casilla, da el error que pasaba. Exacto, no lo había visto así en ese momento, pero ya cuando me compartió el video lo pude visualizar y me di cuenta. Pero de todas formas lo voy a compartir con el grupo para así que lo tengan en cuenta y que si les pasa ya sepan cómo corregir. No hay problema. Muchas gracias, César. Bye bye, líderes. Pasen buenas. Gracias. Bye. Bye. Buenas, Siempre vamos. bye. Igual para Bye. usted. Buenas noches. Buenas noches.